Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. El día de hoy les voy a hablar de las 7 fobias infantiles más comunes en psiquiatría. El ser humano es susceptible a padecer problemas de ansiedad. Los niños y adolescentes, según la prevalencia de estudios de la Organización Mundial de la Salud, entre el 15 y el 20% sufren de problemas de ansiedad, dentro de ellas las fobias. Bueno, tenemos de que las fobias son un miedo o terror intenso hacia algo, ¿no? Puede ser un objeto, puede ser un insecto, puede ser una situación especial, puede ser un animalito. En este caso, dentro de las fobias infantiles más comunes, tenemos en primer lugar la ansiedad de separación. Aquí, por ejemplo, el niño tiene miedo a estar alejado de sus padres. El niño es muy inseguro fuera de la casa. El niño está guardando un apego demasiado fuerte con el papá o con la mamá. Va a ser muy difícil su socialización en el colegio y por ello su adaptación incluso en ambientes fuera del hogar. Esta ansiedad de separación debe ser tratada de inmediato, porque de lo contrario el niño podría terminar siendo un adulto con problemas de agorafobia y ataques de pánico. Otra fobia común en niños es la pediofobia, que es el miedo a los muñecos. La culrofobia es el miedo o terror a los payasos. Y es que la mayoría de niños menciona de que le tienen miedo, por ejemplo, al maquillaje de los payasos, o cuando los payasos comienzan a gritar en medio de sus shows y a hacer bromas y se ríen a carcajadas, ¿no? Entonces, para a veces desensibilizar a estos niños en plena terapia, el payaso debería de vestirse y maquillarse delante del niño. La culrofobia, lamentablemente, le quita al niño ese disfrute de las fiestas infantiles, que a veces todos queremos ver al niño con su piñata, su torta y un payaso que anime la fiesta. Tenemos la fobia social, que es el miedo intenso a sufrir una vergüenza, a ser ridiculizado en público, o a ser humillado, o a ser criticado. Los niños empiezan a tener miedo al profesor de la clase, a las personas mayores, incluso al médico tratante, a cualquier persona que sea mayor que ellos y que denote alguna autoridad. Y obviamente ellos se esfuerzan por querer aparentar de repente una perfección y ya no quedar mal con estos adultos, ¿no? La claustrofobia es el miedo al lugar cerrado. Muchos niños, debido a que los padres trabajan o que los padres de repente muy jóvenes quieren salir también a fiestas o quieren salir al cine solos, dejan a los niños bajo llave. Entonces estos niños comienzan a tener una experiencia traumática con respecto a los lugares cerrados, y esto es punto de partida para sufrir de esta fobia. Otra fobia muy común es la nictofobia o miedo a la noche. Cada vez que el niño siente el atardecer, 6, 7 de la noche, comienza a tener una ansiedad muy especial, y es que el niño tiene miedo a ser atacado en la noche, o su fantasía lo lleva, por ejemplo, a no poder conciliar el sueño porque está pensando en que van a aparecer fantasmas a su alrededor, almas, espíritus, incluso tienen sueños que son pesadillas. Ellos sueñan con hadas malvadas, brujas,
en la noche, hacen problemas de parálisis del sueño. La belenofobia es el miedo a los inyectables. Una fobia muy común cuando nosotros nos damos una vueltecita por el hospital y de repente vemos a unos niños haciendo un berrinche terrible porque le van a poner la vacuna o le van a poner una penicilina por la fiebre, por la infección que tengan, etcétera, y los niños hacen una verdadera crisis de pánico, ¿no? Discapacitante porque muchas veces necesitamos trabajar con la dosis de un medicamento por vía parenteral y hay niños que llegan incluso a agredir al médico tratante, a la enfermera, y a veces a producirse lesiones porque se mueven en el momento de la inyección. Algo que no debe de ocurrir es que el padre o madre de familia responsable pueda alimentar la conducta evitativa del niño en ese momento, porque definitivamente el niño va a reforzar la fobia y esta se va a volver más fuerte, y aparte va a ser más difícil ese proceso de rehabilitación del niño. La definición de fobia. La fobia es un miedo irracional a algo, a un objeto, a una situación, por ejemplo, hablar en público, a viajar en avión. Podría ser también agentes atmosféricos como por ejemplo el aire o el viento. Esta fobia es conocida con el nombre de entomofobia, y esta fobia también es inducida muchas veces por los adultos responsables de la crianza del niño, los padres muy ansiosos, muy neuróticos, que quieren sobreproteger al niño y muchas veces los cuidan y los protegen de las corrientes de aire. Hay temor también a los insectos. El temor a los insectos nos puede llevar también a una fobia clásica en los niños, que es la aracnofobia, o el temor a sufrir una mordedura de araña. Entonces los niños cuando ven una araña entran en terror. Y esta fobia también es otra fobia alimentada muchas veces por padres sobreprotectores que proyectan todo su neuroticismo sobre la crianza del niño, y que ellos en su sana intención de querer protegerlos de una mordedura de araña comienzan a adoptar tantas conductas preventivas que al final al niño lo llevan por el camino de una mala salud mental, de agarrarle fobia a estos animalitos. El miedo a sufrir la mordedura de un perro también, ¿no? La fobia a los perros es la sinofobia. También podría haber fobias o terrores o miedos irracionales, por ejemplo, a perder sangre o al ver la sangre, ¿no? Es la hematofobia. El miedo a situaciones sociales como hablar en público es la fobia social. También podría haber una fobia de repente a sensaciones propias de una persona. Por ejemplo, una persona se puede avergonzar y de repente sufrir un enrojecimiento, una ruborización facial. Pero cuando ya nosotros vivimos con el temor permanente a ruborizarnos o enrojecernos, ya esto es la eritrofobia, que es ya un pensamiento de temor irracional ante una sensación interna que podemos tener, que es de lo más común. Pueden haber también fobias a lugares abiertos o cerrados, como lo mencioné hace un momento. La fobia a los lugares abiertos es la agorafobia, el temor a salir a parques o plazas como la Plaza Mayor de Lima o la Plaza Roja de Moscú. Este miedo irracional nos lleva a una conducta evitativa. Cuando les hablé de la belenofobia, es que precisamente vemos que el niño se esfuerza en no querer ser hincado por la aguja debido a que le tiene un terror intenso a las agujas. Entonces, si nosotros hacemos que el niño efectivamente no sea vacunado, o el padre de familia insiste en un tratamiento por vía oral,
estaremos reforzando esta conducta evitativa, que es algo que no debe de ocurrir para que el niño pueda superar esta fobia. Las fobias infantiles tienen la característica de ser pasajeras. Son pasajeras, son transitorias, y el tiempo de enfermedad debe ser de un tiempo no menor de 6 meses. Porque si fuera menor de 6 meses podría ser parte de una adaptación. Esta ansiedad que puede tener el niño por sus pensamientos de temor puede llevarlo también a una adaptación. Las fobias infantiles son mayormente fobias específicas. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos una causa identificable del temor que pueda tener el niño. Podemos identificar la causa. En este caso, miedo a las arañas, la causa es ver una araña, ¿no? Trastorno de ansiedad social en niños, miedo identificable, hablar en público, por ejemplo, ¿no? Encontramos la causa y, como menciono, la ventaja de trabajar con niños es que, por ejemplo, la aracnofobia se dice de que podría ser superada tan solamente con la psicoterapia o terapia cognitiva conductual, sin necesidad de recurrir a medicación. Entonces, tenemos un plus cuando tratamos las fobias en niños. Todos los seres humanos experimentamos miedo como reacción a una situación de amenaza para nosotros. Quiero mencionar que la ansiedad es el camino hacia una adaptación. Como repito, estos miedos son transitorios y cuando seamos adultos, si superamos estos miedos y estos temores irracionales, llegaremos a sentirnos adaptados ante estas situaciones. El problema es cuando la ansiedad se vuelve patológica. El problema también es el miedo intenso o terror propio de la fobia. El miedo intenso o terror nos llevaría a conductas discapacitantes. Por ejemplo, ya no quiero irme al hospital a ponerme una inyección porque le tengo terror a la inyección, pero a veces este terror a la inyección ya comienza desde que el niño ve al médico o ve a la enfermera vestida de celeste que se está acercando o está caminando por los pasillos del hospital. Ya comienza la sudoración en manos, ya comienza a sentirse mal el niño, ¿no? La fobia está evidenciando un temperamento nervioso en el niño. También podría ser la experiencia traumática que sufrió el niño y que lo ha llevado a tener un temor o terror intenso. Por ejemplo, hay niños que han sido mordidos por perros pitbull, que sabemos pues son perros que no controlan la ira y tienen una mordedura como de cocodrilo, ¿no? O sea, no sueltan a su presa. Obviamente es terrorífico a cualquier edad sufrir una mordedura de ese tipo, ¿no? Los trastornos de conducta en el niño pueden estar asociados a otros tipos de trastornos de conducta infantil, que nos puede dar luces de que nuestro niño tiene algo más que no hemos podido descubrir y que de repente por su corta o temprana edad nos es un poco más difícil poder comprenderlo. Por eso acá es muy importante la conversación que se tenga con los padres y también los datos que nos puedan dar a través de la historia clínica. Tenemos, por ejemplo, que podemos ver a niños hiperkinéticos, hiperactivos. Puede ser que el niño tenga trastornos de la alimentación, por ejemplo, anorexia, atracones, o trastornos de la eliminación, como la encopresis o la enuresis. Por ejemplo, los niños que sufren de terrores nocturnos pueden estar asociados, por ejemplo, a la nictofobia, a tener incluso parálisis del sueño y tener, por ejemplo, este problema de la enuresis, que es que el niño se orina en las noches y al día siguiente pues amanece la cama mojada, ¿no? También podría ser que el niño tenga un trastorno de ideas obsesiva compulsivo.
Podría ser que el niño acuda con trastornos somatomorfos, sufre de dolores de cabeza permanentes, sufre de lipotimias, o desmayos, sufre de adormecimientos, cualquier otro síntoma que denote un nerviosismo dentro de su organismo, de su cuerpo. Pueden haber también antecedentes de problemas escolares, que los profesores obviamente van a explicarle a los padres de familia. También podría ser de que el niño tenga muy bajas habilidades sociales. Para la fobia infantil es importante tomar en cuenta la edad de aparición de la fobia. Y también para el tratamiento es importante ser lo más precoz posible. Si la intervención es a la edad más temprana que se produzca, los resultados van a ser mejor, porque evitaremos la discapacidad que produce la fobia. Por ejemplo, le tengo miedo, le tengo terror a ver una araña. Le tengo miedo o le tengo terror a ver a un perro. Por ejemplo, a un perro pitbull, ¿no? Le tengo miedo o le tengo terror a viajar en un avión. Le tengo miedo o le tengo terror a ver un payaso. Entonces, lo podré superar mejor si se comienza a trabajar con el niño a la más temprana edad. Interesante también es conocer la intensidad de los síntomas. Por ejemplo, sabemos que en la fobia pueden haber ataques de pánico, ¿no? La persona comienza a sentir como que se descompone el cuerpo, la despersonalización, la desrealización, pueden haber desmayos. O sea, qué tan intensa es el miedo que le tiene el niño, por ejemplo, al objeto temido o al animalito temido, ¿no? El grado de discapacidad que produce la fobia. Verdaderamente la conducta evitativa es leve, es moderada o es severa. O sea, el niño de repente, convenciéndolo o disuadiéndolo o en compañía de sus padres, acepta que se le ponga la inyección en los niños que sufren de melenofobia. Entonces, como que el temor es entre leve y moderado. Pero si el niño definitivamente sale corriendo del hospital, comienza a patear a todo el mundo, se pone terrible, definitivamente estaremos frente a una conducta evitativa muy intensa, de tipo severo. Y también seguramente que los síntomas también son muy fuertes. En el tratamiento tenemos que plantearnos objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. La idea del tratamiento es que el niño tenga un crecimiento y desarrollo normal y saludable. Significa de que su salud mental también esté buena y que también el niño, digamos, pueda tener un sueño tranquilo, a no andar preocupado de nada, ni teniéndole temor a nada. Es importante cuidar la salud mental a toda edad, ya que esto nos va a garantizar una buena calidad de vida. La salud mental en niños comienza a resquebrajarse de varias formas, ¿no? Por tener un hogar disfuncional, por tener a veces un entorno muy sobreprotector. A veces alimentamos al niño de miedos, de temores, de creencias que pueden, digamos, continuar hacia la adultez, y esto también afectar, digamos, desde el punto de vista emocional. Bueno, ¿qué causa la fobia? La fobia causa definitivamente un temperamento nervioso. Según muchas personas que le preguntan al psicólogo, al terapeuta o al psiquiatra, sí, el temperamento nervioso te puede predisponer a una fobia. Al igual que la primera experiencia, que sea una experiencia traumática, ¿no? Como exposición condicionante, ¿no? ¿Se puede prevenir la fobia? La respuesta es no, no se puede prevenir una fobia. Todos reaccionamos de una manera diferente, pero ante una situación traumática, no nos olvidemos que el miedo y la ansiedad son camino a la adaptación.
Entonces, podría ser de que haya un miedo inicial, pero si este miedo permanece durante más de 6 meses, definitivamente estaremos frente a una fobia. Ya este miedo será un miedo patológico y la persona no va a poder, digamos, adaptarse a la situación que digamos, debe ser una situación normal, ¿no? Hablar en público, caminar por espacios abiertos, meterse a un ascensor y no tener miedo, incluso la ornitofobia, que es también una fobia común en niños, miedo a los pájaros, ¿no? Entonces no nos debe de afectar, por ejemplo, ver un colibrí en el campo o ver un ruiseñor, ¿no? Otra cosa que también nos ayuda es que la crianza debe ser una crianza sin sobreprotección, favoreciendo siempre el crecimiento y desarrollo del niño y tratando de que éste sea independiente, no que sea codependiente más bien del adulto. Queremos que el niño sea una persona independiente. La detección e intervención temprana en el tratamiento nos va a ayudar mucho. ¿Y de qué consta el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para una fobia infantil? Bueno, aquí nosotros tenemos que recurrir al psicólogo. Es importante las entrevistas psicológicas, es importante las entrevistas a los padres y la terapia cognitiva conductual verdaderamente se convierte en un arte de estos profesionales de la salud mental, porque la terapia cognitiva conductual en niños tiene, digamos, la variante de trabajar con una persona bastante joven y comprender muchas veces de que el niño tiene 2 etapas en la maduración de su pensamiento, ¿no? El pensamiento no analítico o sincrético y después el pensamiento analítico que surge después de cumplir los 7 primeros años de edad. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos aplicar la terapia cognitiva conductual? Si es que el niño recién va a madurar en pensamiento o va a reconocer mejor, digamos, su aspecto de repente emocional a partir de los 7 años, ¿no? Ese también es una interrogante para cuando nosotros escogemos la terapia. Es importante también la intervención individual del niño y también la intervención familiar, porque hay miedos que los padres introducen a los niños que debemos de tratarlos y también conversar mucho con los padres de que el neuroticismo que ellos proyectan les va a afectar a los menores. Nunca nos podemos olvidar que en salud mental siempre decimos que detrás de una conducta patológica de un niño o detrás de un niño patológico hay un padre o una madre patológica. Recurrir a la medicación sí es una posibilidad cuando los síntomas son muy intensos y cuando los niños tienen muchas somatizaciones o también tienen muchos ataques de pánico. Por ejemplo, el niño puede somatizar con dolores de cabeza, con mareos, con náuseas, con vómitos, con dolores abdominales. Entonces muchas veces a los síntomas clásicos de la fobia, como las palpitaciones, la sudoración en manos, la sensación de ahogo, puede aunarse estos síntomas propios de un trastorno somatomorfo. Ahí nosotros podríamos también ver la posibilidad de que el niño tenga otras comorbilidades asociadas, por ejemplo una enuresis. Si eso ocurriera, una buena opción sería utilizar la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, que es muy bien utilizado en niños porque tiene un efecto sedativo en las noches. Entonces nos ayuda porque favorece a tener mejor control del esfínter urinario, o sea, a que no se produzca la enuresis y aparte que el niño descanse bien, duerma bien y, por ejemplo, se distraiga de ese miedo nocturno que tiene, en caso de los niños que sufren de nictofobia. Otro antidepresivo también muy utilizado en esta edad infantil puede ser la sertralina.
La sertralina es muy bien tolerada en niños y en adultos mayores. Bueno amigos, espero que este programa les sea muy útil y en este caso hemos hablado de las 7 fobias infantiles más comunes en pediatría. Hasta luego amigos.